Historia, Geografía y Ciencias Sociales, clase número 6, primero medio A y B, en este caso es primero medio A. Estamos en la unidad 2, la construcción de Estados-naciones en Europa, América y Chile, y los desafíos de su consolidación en el territorio nacional. ¿Ya? En el territorio nacional. Estamos en la lección número 9, en la construcción del Estado de Chile, 1818-1830. Hoy día vamos a ver el periodo de organización de la República y la República conservadora. El objetivo, explicar las características del periodo de organización de la República y la República conservadora. Habilidades, pensamiento temporal y crítico, análisis y síntesis. Todos los trabajos, por ejemplo, la guía que me tienen que mandar, que creo que es hasta el 31 de mayo, ya a este correo, profesorjua.9@gmail.com. Bien, vamos entonces. Profesor, en la guía dice que hasta el domingo 7. ¿Domingo 7? Ah, perfecto. Ya, es que son tantas las tareas que mando, disculpe. ¿Ya? Domingo 7, entonces. Sí, pero nunca está de más antes para ver si podemos hacer algo. ¿Quién es Susana Acevedo? ¿Susana Acevedo? ¿O será la mamá de alguien? Rocío Jerez Acevedo. ¿Va? Repito, ¿alguien sabe quién es Susana Acevedo? Yo no. ¿Susana Acevedo? Susana Acevedo. Susana Acevedo, ¿quién es usted? Susana Acevedo. No la tengo en la lista del curso. Pregunto nuevamente, Susana Acevedo, ¿quién es? No la tengo en la lista del curso. ¿Nadie conoce a Susana Acevedo, muchachos? Que sea la mamá de algún compañerito, compañerita. No, que yo ¿No? sepa. Ay, qué raro. ¿Quién podría entrar a la clase si no es del curso? ¿Cuál es María Carolina, cuál es el apellido? ¿Por qué no entran con el nombre y apellido? ¿Quién es la última señorita que entró? ¿Cuál es su nombre? María Carolina. Pero ¿cuál es el apellido, mi amor? Godoy. María Carolina Godoy. Ponga su apellido, por favor, que yo no lo ubico por el puro nombre. Estuvimos 2 semanas nomás, pues, chicos. Ya, entonces, comencemos. Bueno, entonces repito por última vez, ¿nadie sabe quién es Susana Acevedo? ¿No? Susana Acevedo. Patricia Campos.
¿Va? ¿Algo está pasando? ¿Alguien conoce a Patricia Campos? Creo que es la mamá de la Martina Muñoz. Ah, acá está Martina Muñoz. Muñoz Martina. Muchas gracias. Y la Martina, ¿por qué no contesta? Se fue la Susana. ¿De quién es mamá Susana Acevedo? Ya chicos, ya, no voy a calentar más la cabeza, démosle, ¿no? Entonces, muchachos, ahora después de que vimos, ¿no es cierto?, todo lo que es la revolución industrial, que las ideas liberales en Europa y todo ese cuento, ahora el programa nos lleva, muchachos, a lo que es la historia de Chile. Y vamos a comenzar con la historia de Chile una vez que termine el periodo de independencia. Esta diapositiva, jóvenes, es la proclamación y jura de la independencia de Chile, ya que es un cuadro que pintó el señor Pedro Subercaseaux en el año 1945. ¿Ya? Ahora, esto es acá en Santiago, pero la Declaración de Independencia se firmó en la ciudad de Talca, el 12 de febrero de 1818. Esa debería ser, ¿no es cierto?, nuestra fecha de independencia, pero ese es otro tema. Recordemos, el proceso de independencia. En 1810 se acuerda la primera Junta Nacional de Gobierno, hasta 1814 la Patria Vieja, que termina con el desastre de Rancagua. Esto da inicio a la Reconquista, que dura hasta 1817, con la batalla de Chacabuco, y desde la batalla de Chacabuco en 1817 hasta 1823, la llamada Patria Nueva, con la renuncia de Bernardo O'Higgins. Tras la renuncia de Bernardo O'Higgins, entonces, comienza el tiempo que vamos a comenzar a ver. Antes de esto tenemos que tener claro un concepto, ¿ya? ¿Qué es una constitución? Dice que es una ley, norma jurídica general, sea escrita o no, de más alto rango en el ordenamiento jurídico de una sociedad. Está en la cúspide de la pirámide normativa, destinada a regular los aspectos fundamentales de la vida política. Esta carta fundamental determina la estructura política del Estado, si somos unitarios, si somos federales, cómo va a funcionar el Estado, los órganos de poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y las atribuciones de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y las relaciones entre los órganos del Estado. Los órganos del Estado, recuerden, son aquellas personas o instituciones ya que ejercen el poder al interior del Estado. Además, la Constitución establece los derechos, ¿no es cierto?, y garantías de las personas al interior del Estado. Ahora bien, recordemos, chicos, que cuando declaramos nuestra independencia, Bernardo O'Higgins declara nuestra independencia el 12 de octubre de 1818, 12 de febrero, perdón, de 1818, nos independizamos de una monarquía absoluta, de un gobierno monárquico, ¿ya? Recordemos, en el gobierno monárquico, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, está en manos de una sola persona, ¿ya? Las personas son súbditos, es decir, personas que tienen la obligación de obedecerle al rey. El cargo de rey es vitalicio, dura toda la vida y es hereditario, se traspasa de padres a hijos. Esa forma de gobierno nosotros la cambiamos por una república. Esto es una república. Y esta forma de gobierno republicana se caracteriza por, primera cosa, el Estado se rige por una ley fundamental, es decir, una constitución, ¿ya? El país se da una ley que lo organiza, esa ley general que lo organiza, recordemos, se llama constitución. La otra característica de la república, los poderes del Estado, ¿no es cierto?, tienen diferentes funciones y están separados. ¿Por qué se separan los poderes del Estado? Para evitar la corrupción y el abuso de poder.
¿ya? Tenemos el poder ejecutivo, ¿ya? Que está encarnado en el presidente de la República, quien administra y gobierna el Estado. El poder legislativo, que está encarnado en el Congreso Nacional, ¿no es cierto?, que es bicameral, Cámara de Diputados, el Senado, y que tiene como función principal hacer las leyes, y el Poder Judicial, ¿no es cierto?, ya que está representado en el máximo Tribunal de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, la que tiene como función aplicar la ley. En la República, las autoridades son elegidas por votación. Ya, nosotros votamos por quien queremos que nos gobierne. Por quien queremos que nos gobierne. Y estas autoridades, ¿no es cierto?, duran un tiempo determinado en su cargo y las atribuciones que ejercen están claramente establecidas en la ley. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Yo les pregunto a ustedes, ojalá alguien me pueda contestar, ¿ya? Porque cuando no me contesta nadie me queda la amarga sensación de que este es un saludo a la bandera y que están jugando, haciendo cualquier cosa, menos poniendo atención. Si es así, muchachos, esto no tiene sentido. En realidad. Mejor se graban las clases y se les suben y ustedes las ven cuando quieran. Pregunta, las pocas clases que tuvimos, ¿alcanzamos a ver el concepto de Estado? No. Creo que no, porque estábamos viendo la economía. Empezamos por economía. Muchas gracias. Ya. Bien. Entonces, esta es la República, ¿no es cierto? Y sus características. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿No? Isidora Trigo, ¿alguna pregunta? Benjamín me dice No. que no, por chat, ¿no? María Carolina Godoy, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Ahora bien, el periodo que va entre la abdicación de Bernardo Higgins, abdicar significa entregar el poder, hasta 1830, ya, o sea, de la abdicación de O'Higgins, 1823, hasta la ya del IRCAI, 1830, existió en la naciente República de Chile varios intentos de organización política que obedecían a las diferentes corrientes de pensamiento de los protagonistas de la época. ¿Quiénes son los protagonistas de la época, muchachos? Los únicos que tienen el poder para gobernar al país. En ese tiempo, 1823-1830, recordemos, Chile limita al norte con el desierto de Atacama. La última ciudad poblada de Chile es Copiapó. Y al sur llegamos, ¿no es cierto?, hasta el río Biobío, porque al sur del río Biobío, ¿no es cierto?, esas tierras le pertenecían a los mapuches. ¿Ya? Éramos un país muy pequeñito, y por lo tanto la principal actividad económica era la agricultura. ¿Se acuerdan? La colonia del año pasado. Ya. Ahora bien, los dueños de la tierra, los terratenientes, los dueños de las haciendas, los hacendados, y los pocos comerciantes que habían, eran los únicos, ¿no es cierto?, que tenían la capacidad para gobernar el país. Ellos eran, ¿se acuerdan?, los criollos, los descendientes de españoles nacidos acá en Chile, y repito, que eran dueños de las tierras, de las haciendas, y de la poca actividad comercial que había en ese tiempo. Ellos eran los únicos que podían acceder, ¿no es cierto?, a la educación, a la cultura, a viajar por Europa. La inmensa mayoría del pueblo chileno era analfabeto y vivía en las pocas ciudades que había, y la inmensa mayoría vivía en el campo bajo el régimen de la hacienda. ¿Se acuerdan? O eran peones o eran inquilinos. Este periodo ha sido objeto de un intenso debate entre historiadores, debido fundamentalmente al número de gobiernos que se sucedieron y a las distintas constituciones que se promulgaron. Los historiadores han definido este periodo de distintas maneras. Algunos le llamaron periodo de anarquía, desorden político, el periodo de ensayos constitucionales, y otros le han llamado el periodo de organización de la República. De esta manera se puede decir que en estos años se dieron varios intentos de organización que se intentaban materializar
en construcción de constituciones o ensayos constitucionales. Recordemos, los criollos no tienen experiencia en el gobierno. Los altos cargos del gobierno durante la colonia lo ocupaban españoles, ¿no es cierto?, que los mandaba el rey directamente desde España. Por lo tanto, en estos 7 años, 1823-1830, es un periodo de ensayos constitucionales. Es un periodo en donde se trata de organizar a esta naciente república. ¿Ya? Entonces, se realizan una serie de partidos políticos. Una serie de partidos políticos. Disculpen, ¿quién fue la última persona que ingresó? ¿Quién fue la última persona que ingresó? ¿Valentina Guerra? ¿Valentina? ¿Fue usted? Ya. No, ¿No? Pregunto, ¿quién fue la última persona que ingresó, que me apareció aquí, que la tuve que aceptar mientras hacía la clase? ¿Nadie? Profesor, ¿Mm? profesor, yo entré desde cero y luego cuando pude me vine acá al compu. ¿Cuál es su nombre? Me fui a enojar. No, acá está. Ya sé quién es. Ya, muchas gracias. Entonces, en este grupo, recordemos, entre 1823 y 1830, se forman 2 grupos políticos, ¿ya? 2 grupos políticos. Niños, cuando hablamos de la política, estamos hablando de las acciones que un grupo de personas ejerce para administrar el Estado, ¿ya? Háganme acordar, por favor, que en la próxima clase vamos a tener que ver necesariamente el concepto de Estado, ¿ya? Por favor, alguien que me anote ahí en el WhatsApp del curso, profesor, la próxima clase tenemos que ver el concepto de Estado, ¿ya? Ya, por favor, concepto de Estado, concepto de democracia, concepto de república. Derecho y constitución, para que entendamos profe, la parte, no vamos a entender ni jota. Estaban los conservadores entonces y estaban los liberales, ¿ya? Los conservadores les llamaban pelucones, ¿ya? Le decían pelucones porque ellos se habían quedado con todas las ideas de la colonia, en donde los criollos usaban pelucas empolvadas. Los conservadores, hombres ricos, aristócratas, muchas veces antiguos realistas, ¿se acuerdan? Partidarios del rey, partidarios de gobiernos fuertes y centralizadores, y dan un irrestricto apoyo a la Iglesia Católica. ¿Ya? Esas son las características de este grupo de personas. ¿Ya? Dentro de los conservadores también estaban los o'higginistas, los partidarios de O'Higgins, que había partido al exilio a Perú. ¿Ya? Era un grupo de amigos personales de O'Higgins que exigen su retorno al país. Y estaban los estanqueros, grupo dirigido por un comerciante, que va a ser muy importante más adelante, don Diego Portales. Empresario y político, se dedicó a comerciar una serie de productos como el tabaco a bajo costo, pues manejaba el monopolio o estanco del tabaco. En esta época a los monopolios, economía, ya, venta exclusiva de un bien o un servicio, en este caso del tabaco, en ese tiempo el monopolio se llamaba estanco. Por lo tanto, el grupo partidario de Diego Portales, que tenía el estanco del tabaco, fueron llamados los estanqueros. Aquí está. Los liberales, a quienes les decían los pipiolos. Los pipiolos es un concepto que ya no se utiliza, que básicamente se utilizaba en esa época para nombrar a un joven de poca experiencia, a un mozuelo, ¿ya? Dice, los liberales eran de tendencias liberales influidas por las ideales de la Revolución Francesa. Querían producir cambios en el menor tiempo posible y eran también aristócratas, criollos, hacendados, pero eran jóvenes y cultos. Habían estudiado, habían viajado a Europa. Dentro de los liberales, ¿no es cierto?, está un grupo, subgrupo, los carrerinos, ya los seguidores de José Miguel Carrera, enojados con O'Higgins por sucesos de Mendoza y fusilamiento de los Carreras.
Los carrerinos entonces eran partidarios de los hermanos Carrera y que estaban en contra de los o'higginistas, que eran partidarios de O'Higgins. Estos son los grupos de este periodo. ¿Ya? Acá está don Ramón Freire Serrano. Tras la renuncia de O'Higgins en 1823, asumió como director supremo el general Ramón Freire Serrano. Este, más preocupado de realizar la campaña de Chiloé, último territorio en manos españolas, dejó la redacción de una nueva constitución en manos del Congreso, liderado por el abogado Juan Egaña, que dio forma a la denominada Constitución Moralista de 1823. Ya. Para que vamos entendiendo entonces, una vez que se va O'Higgins, asume como director supremo, que era el nombre que recibía, ¿no es cierto?, el titular del Poder Ejecutivo en ese tiempo. Más adelante pasará a llamarse presidente de la República. Hasta este tiempo, ya según la Constitución de Bernardo O'Higgins de 1822, el Poder Ejecutivo recibía el nombre de director supremo, el presidente de la República. Él tenía más interés en recuperar Chiloé e integrarlo al territorio nacional, porque la isla de Chiloé continuaba fiel a España. Él se dedicó a hacer esa campaña militar, que al final le fue bien, logró anexionar, logró incluir ¿no es cierto?, a Chiloé al territorio nacional. Mientras tanto, dejó, ¿no es cierto?, a este señor Juan Egaña que hiciera una constitución, es decir, una ley que organizara a la naciente república. Entonces, en ella aparecían entrelazadas las materias que organizaban al Estado con las de carácter estrictamente moral. Así, por ejemplo, estableció un registro donde se anotarían las acciones grandes y benéficas de los ciudadanos, visitadores especiales que recorrerían las provincias para vigilar el desempeño administrativo y moral de las autoridades, como la intención de pretender reglamentar y valorar el comportamiento incluso privado de los ciudadanos, hacen imposible ponerla en práctica. Nunca pudo ser aplicada íntegramente. Esta Constitución mantuvo el cargo de director supremo, que fue asumido por el general Ramón Freire. ¿Por qué entonces la Constitución de Juan Egaña de 1823 se le llama Constitución moralista? Porque básicamente, muchachos, pretendía regular la vida privada de los ciudadanos. Y eso, evidentemente, que va en contra con la esencia del espíritu republicano y democrático. ¿Ya? Es así como que si nuestra Constitución estableciera un libro de anotaciones positivas y anotaciones negativas. Más o menos esa era la idea que tenía este señor en 1823. Después, en 1826, ¿no es cierto?, Freire, don Ramón Freire Serrano, renunció en 1826. Ante la indeclinable decisión, los delegados suspendieron sus labores constituyentes y tras discutir sobre la sucesión gubernamental, resolvieron establecer el cargo de presidente de la República, ¿ya?, eligiendo a Manuel Blanco Encalada para ocuparlo. Fue la primera autoridad que se le dio el título de presidente de la República, cargo que ejerció entre julio de 1826 y septiembre de ese mismo año. Bajo su gobierno se aprueban una serie de leyes que inician la práctica del sistema federal con la creación de las leyes federales en Chile. Este señor es Manuel Blanco Encalada, dura, ¿no es cierto?, muy poco, 2 meses en el poder, y, ¿no es cierto?, con él ya cambia el nombre de director supremo a presidente de la República. Era argentino, jóvenes. O sea, el primer presidente de Chile fue un argentino. Bien. Este señor, en estos pocos meses que estuvo, intentó implementar en Chile un sistema federal. ¿Ya? Para entender, hay 2 tipos de Estado. El Estado unitario, ¿ya?, en donde hay un solo centro de poder político que, ¿no es cierto?, hace las leyes y estas leyes se cumplen en todo el país. Hay otros estados, ¿ya?, que si bien es cierto, tienen un poder central que hace una constitución para todo el país, también permite que al interior de él hayan estados que tengan sus propias leyes, sin ir en contra de la ley superior.
Ese tipo de Estado se llama Estado federal. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene distintos estados, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo son 51, 53. Y cada estado tiene sus propias leyes, su propio gobernador. Eso sí, hay una ley general de todo Estados Unidos que los regula. Pero cada estado tiene sus propias leyes. Ejemplo, en Texas existe la pena de muerte. En California no existe la pena de muerte. En un estado se puede manejar a 200 por hora en las carreteras, en otro estado a 100. En un estado se permite el matrimonio homosexual, en otro estado no se permite. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces este señor quería implementar el sistema federal en Chile. Los países, actualmente los países de América Latina que tienen Estado federal es México, Brasil y Argentina. ¿Ya? Entonces, bajo el impulso de las ideas federales inspiradas en los estados de este tipo, para este tiempo Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos, se dictaron 8 leyes de carácter constitucional que dividían el país en 8 provincias, Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé, dotadas cada una de asambleas provinciales y con un intendente designado por las municipalidades respectivas. Este proyecto fracasó por no guardar relación con la realidad nacional. ¿Ya? 8 provincias. ¿Quién sabe cómo se divide hoy día el Estado de Chile? ¿Ya? ¿Cómo nos dividimos? ¿Alguien me puede responder? Si es que está poniendo atención, evidentemente. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? ¿Están todos durmiendo? Nos dividimos en regiones, las regiones en provincias y las provincias en comunas. Ya se olvidaron, chicos. Al señor Manuel Blanco Encalada, ya le sigue don Francisco Antonio Pinto, 1827-1829. ¿Ya? La implementación del federalismo dificultaron la marcha del gobierno, lo que llevó a Blanco Encalada a renunciar ese mismo año y al consecuente abandono del sistema federalista. Como sucesor asumió el vicepresidente Agustín Eizaguirre hasta enero de 1827. En este complejo escenario volvió a gobernar por un corto periodo don Ramón Freire, quien ante la hostilidad del Congreso debió dejar su cargo. En su reemplazo asumió el general liberal Francisco Antonio Pinto, quien llamó a elecciones para formar un nuevo Congreso Constituyente en el que los liberales, tras alcanzar la mayoría, promulgaron otra constitución, la de 1828. Entonces, la Constitución de Freire, 1823, las leyes federales de Blanco Encalada, de 1827. Después viene don Francisco Antonio Pinto y hace otra constitución. Ya, recuerden, estas personas no tienen experiencia política, están en un periodo de ensayo. Durante 200 años estuvimos o fuimos parte de un imperio colonial, de una monarquía absoluta. ¿Ya? Por eso que se da esto. Ya los presidentes dejan el cargo, asumen los vicepresidentes, vuelve el presidente anterior, deja el cargo. ¿Ya? Este como desorden es producto de la falta de experiencia. Entonces, la Constitución Liberal de 1828, de José Joaquín de Mora, fue para muchos la más avanzada de su tiempo. Amplió el derecho a sufragio, el derecho a votar, equilibró los poderes ejecutivo y legislativo, estableció un Congreso bicameral, diputados y senadores, y sostuvo una mayor tolerancia religiosa. Su fracaso radica en que se considera muy avanzada para la época y recibe la fuerte oposición del grupo conservador. ¿Ya? Recuerden que está el grupo liberal y está el grupo conservador. Entonces, allí ya empiezan las divisiones y empiezan a manifestarse los intereses, la forma de ver al país. Por eso que se me hace necesario la próxima clase sí o sí revisar conceptos claves, muchachos, repito. Estado, república, democracia, ley, derecho, constitución, para entender mejor esta parte. Entonces, la reacción conservadora. El apogeo del liberalismo llevó a la oposición política, conformada por conservadores, eugenistas y estanqueros, lo vimos recién, a unirse en su contra
y comenzar una disputa política que alcanzó su máxima tensión en las elecciones presidenciales de 1829. Cuando la oposición se negó a aceptar el resultado diciendo que esta era una trampa del gobierno, hecho que desencadenó la guerra civil de 1829 y 1830. Ya. Homero dice que es una guerra civil, ¿cierto? Y su hija le contesta: se denomina guerra civil a cualquier enfrentamiento bélico cuyos participantes no son en su mayoría fuerzas militares regulares, ¿ya? Militares de carrera, sino que están formadas u organizadas por personas generalmente de la población civil. Su característica más común es que el conflicto armado se desarrolla en un mismo país, enfrentándose entre sí personas de un mismo lugar, sea la misma ciudad, el mismo pueblo, la misma comunidad, defendiendo generalmente dos ideologías o intereses distintos. Qué linda definición de guerra civil desde el punto de vista semántico, porque una guerra civil es una calamidad, es una catástrofe, es una tragedia. Gracias, profesor. Dígame. Vuelvo molestando, pero el Mateo me dice que no puedo entrar porque el internet diga mal. ¿Quién? El Mateo Pineda. Mateo Pineda. Sí, que no puedo entrar por el internet. Por internet. Chuatas. Ya, dígale que estamos grabando esta clase y que una vez que la grabe la sube a Planet, el plan de Socona 3 días, pero yo más ratito se las voy a subir al correo que amablemente hicieron para mí, ¿ya? Ahora, la idea es que estén en la clase, ya, porque yo aquí explico muchas cositas y cosas, pero bueno. Entonces dijimos, sinteticemos, luego del triunfo Pipiolo, en la elección de 1829, los pelucones se cuestionan la legitimidad del proceso y estalla la guerra civil de 1829 entre pipiolos y pelucones. ¿Ya? Esta guerra civil ya tuvo dos batallas. La batalla de Ochagavía, ya en la viña de la familia Ochagavía, y también se dirime, ¿no es cierto?, en la batalla de Lircay, ya que es un sector cercano allá a Rancagua, entre Rancagua y Santiago. Los pelucones conservadores, ya las fuerzas conservadoras estuvieron al mando del general José Joaquín Prieto, y los liberales, las tropas liberales, estuvieron al mando del general Ramón Freire. Es una guerra civil, ambos son chilenos, ambos se conocían, porque ambos vienen de familias, ¿no es cierto?, de terratenientes, porque eran los únicos que tenían plata en ese tiempo. Y triunfa, ¿no es cierto?, el bando conservador. ¿Ya? Dentro de los conservadores, ¿no es cierto?, hay un personaje que va a ser fundamental en la historia de Chile del siglo XIX. Es este señor, don Diego Portales Palazuelos. ¿Ya? El resultado de esta confrontación fue favorable a las fuerzas conservadoras lideradas por Diego Portales y el general José Joaquín Prieto, asumiendo este último la presidencia de la República en 1831. Bajo su gobierno, secundado por Portales en los ministerios de Interior y Guerra, se promulgó la Constitución de 1833, que sentó las bases de un régimen autoritario que trajo la anhelada estabilidad al sistema político chileno. Entonces, la Constitución moralista de 1823 de Ramón Freire, las leyes federales de 1827 de Manuel Blanco Encalada, la Constitución liberal de 1828 de José Joaquín de Mora y en 1833, ¿no es cierto?, la Constitución conservadora, ¿no es cierto?, de Diego Portales. Recordemos, nuestros dirigentes no tienen experiencia política, por lo tanto, es un periodo de aprendizaje, un periodo de ensayo y error. En conclusión, muchachos, el periodo de 1823 a 1830 lo vamos a llamar entonces la organización de la República. Ni periodo de ensayos constitucionales, ni anarquía, no.
lo vamos a llamar la organización de la República. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, que hay ensayos constitucionales, Constitución Moralista de 1823, de Juan Egaña, Leyes Federales de 1826, de José Miguel Infante, Constitución Liberal de 1828, de don José Joaquín de Mora. Juan Egaña, José Miguel Infante, José Joaquín de Mora, son todos abogados. Hay tensión política entre liberales, llamados pipiolos, cabros chicos, ¿no es cierto?, algo así como sin experiencia, en un término peyorativo, despectivo, y los conservadores o pelucones. Se desata la Guerra Civil de 1829, ya la batalla de Ochagavía, 1830, batalla de Lircal, tuvo su desenlace en la batalla de Lircal en 1830, donde triunfan los conservadores. Y esto marca el inicio de la República Conservadora, de 1831 a 1861. También llamado a esta parte como el orden portaliano, ¿ya? El orden portaliano. ¿Por qué el orden portaliano? Porque la Constitución de 1833 fue creada por don Diego Portales. No era abogado, era comerciante, pero sus ideas, las ideas de él, son las que los abogados redactaron en la Constitución de 1833. Entonces, contexto. La República Conservadora es un periodo en la historia de Chile que se extiende entre 1831 y 1861, 30 años, caracterizado por la hegemonía, muchachos, superioridad del Partido Conservador, pelucones, después de derrotar a los pipiolos o liberales en la batalla de Lircay y la promulgación de la Constitución de 1833. Aquí está la Constitución de 1833, y esto consagró un periodo de relativa estabilidad y de crecimiento económico. Sentó las bases del desarrollo cultural y económico posterior y sentó las bases institucionales en que se desarrolló los posteriores regímenes liberales y democráticos. Esa es la importancia de la Constitución de 1833. El nuevo gobierno conservador se estableció a partir de la Constitución de 1833, diseñada por el ministro de Justicia, Diego Portales, y padre intelectual del régimen, que estableció un sistema presidencial fuerte, dirigido por el presidente de la República. Cronología del periodo conservador. Se caracteriza porque gobernaron 3 presidentes: el general José Joaquín Prieto, entre 1831 a 1841, su sobrino, el general Manuel Bulnes Prieto, de 1841 a 1851, y después, ¿no es cierto?, don Manuel Montt, don Manuel Montt Rodríguez. Duran 10 años porque la Constitución de 1833 establecía que el presidente de la República duraba 5 años y podía ser reelegido inmediatamente por 5 años más. Evidente, en este tiempo donde eran muy pocas personas que podían votar porque podían ser ciudadanos, ¿ya?, y mediante algunas triquiñuelas, ¿no es cierto?, permitieron, ¿no es cierto?, cada uno gobernar 2 periodos consecutivos. Por lo tanto, gobernó Joaquín Prieto de 1831 a 1841, Manuel Bulnes de 1841 a 1851 y don Manuel Montt de 1851 a 1861. Por eso que el periodo conservador, muchachos, también se le llama el periodo de los gobiernos decenales, es decir, gobiernos que duraban 10 años. ¿Ya? Aquí hay algunos hitos en el periodo conservador: la batalla de Lircay, 1830, guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, 1835-1839, la Revolución de 1851, la cuestión del Sacristán de 1856 y la Revolución de 1859. ¿Ya? Aquí están los señores que gobernaron: don José Joaquín Prieto, 1831-1841, su sobrino, el general Manuel Bulnes Prieto, 1841-1851, y el abogado Manuel Montt Rodríguez, que gobernó de 1851 a 1861. Bien, jóvenes, vamos a quedar hasta aquí, ya, porque me di cuenta que necesitamos
hacer la clase, antes de continuar, de aclarar el concepto de Estado, democracia, república, constitución, derecho y ley. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Todo clarito. Oh, el profe capo. ¿Todo clarito, chicos? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿No? ¿Valentina Guerra? ¿Alguna pregunta, Nada. hija? ¿No? 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 Ah, sí, profe. ¿Qué eran los peones? ¿Peones? Usted los nombró adelante. Pipiolos. No, fue antes de eso. Ah, los peones. Ah, disculpe. Ya. En el régimen de la hacienda, ¿se acuerdan? Ah, tienen que recordar clase del año pasado, en la colonia. Ya recuerden que Chile llega hasta Copiapó, hasta el río Biobío, y Chile es un país agrícola. Hay muy pocas ciudades. Las pocas ciudades que hay tienen muy pocos habitantes, ¿ya? Y la vida de Chile se desarrolla en base a la actividad agrícola y ganadera, ¿ya? Y esta actividad tiene una característica. La propiedad de la tierra está concentrada en pocas familias, ¿ya? Y las personas que trabajan la tierra, los campesinos, tenían dos categorías. Los inquilinos, ¿ya? Que eran los que tenían la suerte de que el dueño de la tierra, el dueño del fundo, les diera un par de hectáreas para que subsistiera con su familia. Y estaban los peones, que eran trabajadores libres, que eran guasos, ¿no es cierto?, que iban a las vendimias, iban a las cosechas, a los rodeos, a las matanzas de ganado, a la esquila de ovejas, ¿ya? Ellos, ¿no es cierto?, ofrecían su trabajo, no se les pagaba con comida, con ropa, con alojamiento y con licor. Entonces, eso era un peón. Lo que hoy día llamaríamos, ¿no es cierto?, un obrero del campo, un campesino. ¿Quedó claro, Valentina? Sí. Qué bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachitos? ¿No? ¿No? Nos queda todo esto por ver todavía. ¿Ya? Pero, repito, lo vamos a ver una vez que hayamos hecho la próxima clase de estos conceptos. ¿Alguna preguntita? ¿No? ¿Todo bien? Entonces vamos a quedar hasta aquí porque me queda muy poquito tiempo y ni a palos puedo pasar todas las diapositivas que me quedan. Entonces, voy a hacer una preguntita. Aline Aguirre se integró a la clase. Javiera Caro se integró a la clase. Si alguien sabe por comunicación interna a ustedes si tuvo algún problema, ya como por ejemplo como Mateo Pineda, me avisan por favor. Constanza Molina, ¿puedo ingresar a la clase? Pía Ramos, ¿puedo ingresar a la clase? Martín Richard, ¿puedo entrar a la clase? ¿No? Bien, muchachitos. No habiendo más preguntas, entonces, muchachos,